Pensabais que os saldríais con la vuestra, ¿verdad? Mentiras, traición, sonrisas después de haberlos destrozado. Pero no entendéis una cosa. El karma no necesita testigos. Actúa en silencio, con una precisión milimétrica. Es una sensación divina. Verán, el universo tiene memoria, no olvida la energía, la refleja. Lo que envían siempre vuelve, no como castigo, sino como lección. Y aquellos que alguna vez se rieron de su dolor, ahora están pasando por la misma lección que les dieron. Los estoicos lo entendieron mucho antes de que lo llamáramos karma. Marco Aurelio escribió: «Lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo, porque nadie puede escapar del peso de sus propios actos. El universo simplemente espera y castiga cuando el corazón está desprotegido. Por eso tu silencio nunca fue una debilidad. Era la sala del tribunal del destino preparando su veredicto. Mientras ellos se burlaban de ti por marcharte, la vida ya estaba cambiando el escenario para mostrarles lo que realmente es la pérdida. El karma no golpea con fuerza, susurra. Toma todo lo que te han hecho daño y lo convierte en su espejo. Esa es la verdadera justicia, cuando sus propias elecciones se convierten en la jaula que construyeron para ti. Así que si alguna vez te han traicionado, humillado, rechazado o culpado por amar demasiado profundamente, este mensaje es para ti, porque mientras ellos fingen seguir adelante, la vida lleva la cuenta en silencio. Hoy descubriremos 9 señales claras. El karma ya se está ocupando de aquellos que te han hecho daño, no a través de la venganza, sino a través de leyes silenciosas que nunca fallan. Quédate hasta el final, porque la 9ª señal, cuando la comprendas, no solo te liberará, sino que te hará dar gracias a Dios por cada final doloroso que alguna vez te rompió el corazón. La primera señal de que el karma se está ocupando de aquellos que te han hecho daño es la inquietud que disimula el éxito. Pueden fingir sonrisas, pueden parecer imparables, pueden incluso parecer más felices que nunca. Nuevo trabajo, nueva pareja, nueva confianza en sí mismos. Pero bajo esa fachada algo se rompe, porque la paz no puede coexistir con la culpa, y cuando alguien construye su vida sobre el engaño, la traición o la crueldad, esa culpa no desaparece, solo muta, se manifiesta en noches de insomnio, en repentinos arrebatos de ira, en los momentos de silencio, cuando estás solo y el ruido se apaga. Ahí comienza el karma en silencio, del que no puedes escapar. Marco Aurelio dijo una vez: «El valor de un hombre se mide por lo que es capaz de soportar sin perder la calma». Y aquellos que hieren a los demás para su propio beneficio nunca aprenden a soportar la verdad. Solo aprenden a ocultarse de ella. Pero la verdad siempre los alcanza. Verás, la culpa es como una sombra que se alarga con el paso del tiempo. Al principio es pequeña, imperceptible. Distraen la atención, viajan, salen de fiesta, están en constante movimiento, hacen todo lo posible para evitar la paz. Pero es precisamente en la tranquilidad donde reside la verdad, y al final, la tranquilidad los encuentra. Cuando dejan de llegar las noticias, cuando se acaban los aplausos, cuando las personas a las que han utilizado comienzan a tratarlos como ellos te trataron a ti, es entonces cuando sienten el silencioso peso de sus propias decisiones. No es un castigo, es una reflexión, porque el universo no hace daño, sino que enseña. Y para aquellos que te han hecho daño, esa lección comienza con la pérdida de la paz interior. Empiezan a darse cuenta de que la paz no reside en el reconocimiento del control o la atención, sino en la honestidad. Y cuando cambias la honestidad por el ego, el alma se vuelve inquieta. No pueden sentarse solos sin sentirse perseguidos. No pueden mirarse al espejo sin apartar la mirada.
Cada conversación se convierte en una representación. Cada momento de silencio se convierte en una sala de audiencias. Buscan distracciones, pero en el momento en que se apaga tu teléfono, la verdad regresa como un eco, recordándote a la persona a la que traicionaste, la lealtad que destruiste, el amor que no merecías. Por eso tu silencio es tan poderoso, porque mientras ellos persiguen el ruido, tú construyes la paz. Y el contraste entre tu paz y su caos es la verdadera justicia kármica que se desarrolla en tiempo real. Ya no tienes que demostrar quién tenía razón. El universo ya lo ha hecho. En las horas silenciosas de la noche, reproducen todo: las manipulaciones, las mentiras, las falsas victorias, y ven por primera vez que no era el poder lo que los impulsaba. Era el miedo a ser ordinarios, el miedo a perder el control, el miedo a enfrentarse al vacío que llevaban dentro todo el tiempo. Por eso el karma siempre comienza con la paz, porque la paz es lo único que no se puede comprar con dinero, encanto o apariencias. Y cuando no está, se lleva consigo todo lo demás. Así que si alguna vez te has preguntado si se arrepienten de lo que han hecho, la respuesta es sí, pero no con palabras, en que no pueden experimentar la paz, en que buscan constantemente distracciones que nunca duran mucho tiempo, en que su sonrisa desaparece cuando nadie les ve, porque la paz es la única moneda que no se puede falsificar y el karma siempre cobra su precio en silencio. La segunda señal de que el karma se está ocupando de aquellos que te han hecho daño es que su círculo comienza a desmoronarse silenciosamente, casi de forma imperceptible. Al principio, todo parece ir bien. Siguen rodeados de gente, siguen manteniendo conversaciones, siguen publicando fotos de su vida feliz, pero poco a poco el tono cambia. Los mismos amigos que antes se reían con ellos empiezan a alejarse. Aquellos que antes los admiraban comienzan a sentir que algo no está bien, porque la energía nunca miente, y el tiempo revela lo que antes ocultaba el carisma de los estoicos. A menudo nos recordaban: puedes engañar a los demás durante un tiempo, pero nunca engañarás a la naturaleza de tus acciones. Y cuando alguien construye relaciones basadas en la manipulación, los chismes o las mentiras, esos lazos se pudren por dentro. El karma no se anuncia con estruendo. Actúa a través de la dinámica de las relaciones humanas. Un malentendido aquí, una pequeña traición allá. Y de repente, la red que antes controlaban comienza a deshacerse. Notarás algo fascinante. Empiezan a quejarse más. Es como si todos se hubieran vuelto en mi contra. Han cambiado, pero en realidad está sucediendo algo diferente. El universo refleja su comportamiento a través de las personas que les rodean. La misma frialdad, el mismo juicio y la misma falta de respeto que alguna vez demostraron, ahora regresan a ellos, no por venganza, sino por el ritmo. Porque la energía se mueve en ciclos, no en línea recta. Y cuando muestras deshonestidad, egoísmo o crueldad, eso es lo que regresa a ti multiplicado. Es irónico, ¿verdad? Las mismas personas a las que alguna vez utilizaron para sentirse poderosas, las que alimentaron su ego, se convierten en las que los desenmascaran. Empiezan a susurrar a tus espaldas, a compartir las mismas mentiras que tú contabas y a tratarte con el mismo desprecio con el que tú tratabas a los demás. Así funciona el equilibrio kármico. Hay una cita de Séneca que encaja perfectamente con esta situación. El carácter de una persona es su destino. No importa lo inteligente que sea alguien. Si su carácter es corrupto, su destino lo reflejará. Verás, cuando tus intenciones son puras, atraes la lealtad. Cuando no lo son, atraes a los oportunistas, y los oportunistas siempre se van cuando se sacian. Así que la persona que te ha hecho daño
empieza a sentirse abandonada. Pero no porque el mundo se haya vuelto en su contra, sino porque ha enseñado a la gente cómo tratarla. Ha creado un patrón, y ahora ese patrón se ha convertido en su prisión. Por eso, el verdadero karma no tiene por qué humillar, simplemente revela. Y la revelación es el único castigo que ningún manipulador puede soportar. Porque su poder siempre se ha basado en una ilusión. La ilusión del control, la ilusión de la influencia, la ilusión de que siempre van un paso por delante. Pero cuando tu círculo se desmorona, la ilusión también se desmorona. Empiezan a aislarse, no porque valoren la soledad, sino porque ya nadie confía en ellos. Incluso sus amigos más cercanos perciben el cambio, esa sutil incomodidad de estar en compañía de alguien que irradia una energía pesada, defensiva e injustificada. Quizás sigan hablando con convicción, pero el mundo ya no les responde de la misma manera. Los aplausos se acallan, el reconocimiento se agota y por primera vez se enfrentan a lo que tú una vez luchaste, el silencio de la diferencia. Tú encontraste la paz en ello, ellos encuentran el castigo. Así funciona el karma. No los destruye de inmediato. Lentamente vacía todo lo que es falso, hasta que solo queda la verdad. Y cuando la verdad finalmente llega, no llama a la puerta. Entra silenciosamente, a través de la pérdida de atención, la desaparición de los falsos amigos y la comprensión de que la manipulación no puede comprar el amor. Entonces recuerdan a las personas a las que antes no respetaban, a aquellas que solo querían sinceridad, no perfección. Pero entonces ya es demasiado tarde, porque cuando el círculo se rompe, no queda soledad, solo claridad. Por primera vez ves el espejo, y en ese espejo finalmente te encuentras con tu karma, cara a cara. La tercera señal de que el karma se ocupa de aquellos que te han hecho daño es el momento en que su reputación, la misma que antes utilizaban como armadura, comienza a traicionarlos. Al principio, esto no ocurre de forma ruidosa. Comienza con susurros, un sutil cambio en la forma en que la gente los mira, en cómo pronuncian sus nombres. El respeto se convierte en vacilación, la curiosidad se convierte en sospecha, y la misma confianza que antes llevaban como una corona, ahora parece una máscara que se rompe bajo su propio peso. La gente empieza a ver a través de ellos, no porque hayan cambiado, sino porque la verdad tiene una forma de salir a la luz. Con el tiempo, los estoicos creían que el carácter era el destino, y en el momento en que tus acciones y tu imagen ya no coinciden, el destino comienza a introducir silenciosamente correcciones. Verás, una persona puede engañar a la multitud durante un tiempo, pero nadie puede engañar a la vida para siempre. El universo siempre devuelve lo que envías, y cuando alguien pasa años creando una imagen basada en mentiras, el karma no lo destruye de inmediato. Simplemente elimina a la audiencia. Uno por uno, tus seguidores comienzan a notar las inconsistencias. Escuchan un tono que no concuerda con las palabras. Sienten distancia donde antes había calidez. Y de repente, la imagen de buena persona empieza a parecer artificial. La reputación es como una sombra. Siempre te sigue, pero la moldea tu luz. Y cuando tu luz interior se apaga, la sombra se vuelve más oscura, distorsionada, más difícil de reconocer. Marco Aurelio escribió: "No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser una buena persona. Simplemente, sélo". Los que hacen daño a los demás pierden energía fingiendo ser buenos, pero los estoicos la dedican a convertirse en buenos. Ahí está la diferencia. El karma percibe claramente estas diferencias. Cuando mentían sobre ti, la gente les creía. Cuando tergiversaban la verdad, los demás asentían con la cabeza, pero poco a poco
esas mismas personas que antes estaban de su lado empiezan a recordar detalles que no encajan, pequeñas incoherencias que les hacen sentir incómodos. Y cuando aparecen las grietas, la ilusión comienza a desmoronarse. Su reputación, antes impecable e intocable, se convierte en una prueba que los desenmascara, porque nada se pudre más rápido que la falsa virtud. Notarás cómo empiezan a justificarse en exceso, a defenderse antes de ser acusados, a publicar más, a hablar más alto, como si intentaran huir de la verdad que ya está en ellos. Pero aquí está la verdad estoica. No puedes controlar lo que la gente dice de ti, pero puedes vivir de una manera que haga que sus palabras sean irrelevantes. Tú lo has conseguido. Has elegido el silencio en lugar de los rumores. Has elegido la honestidad en lugar de la venganza. Y ahora, la vida misma habla por ti. La reputación que antes utilizaban para eclipsarte se convierte en un espejo que refleja cada engaño, cada manipulación, cada verdad a medias que pensaban que permanecería oculta. Es la silenciosa grandeza del karma. No grita, simplemente deja que el tiempo hable por sí mismo. Pronto, la gente deja de defenderlos. Las conversaciones sobre ellos se vuelven cautelosas. Ellos lo perciben. Es un cambio incómodo cuando tu nombre ya no inspira admiración. Pero cuidado, el mundo no los odia, simplemente los ve. Y no hay nada más aterrador para alguien que ha construido su vida sobre una imagen que ser visto tal y como es en realidad. No es tu venganza, es su reflejo. No es un castigo. Es equilibrio, porque la verdad no tiene por qué atacar a la falsedad, solo tiene que durar lo suficiente para que la máscara caiga por sí sola. Y cuando eso ocurra, ellos comprenderán algo profundo. Nunca tuviste que destruir su reputación. Lo hicieron ellos mismos, al subestimar el poder silencioso de la verdad y la implacable paciencia del tiempo. Ahí reside la belleza del karma estoico. Siempre llega sin dramatismos, pero siempre llega en el momento adecuado. La cuarta señal de que el karma se está ocupando de aquellos que te han hecho daño es el momento en que empiezan a perder el control de la historia. Durante años han sobrevivido, tergiversando las palabras, echando la culpa a otros y reescribiendo la historia. Han creado narrativas en las que siempre eran víctimas, héroes incomprendidos de cada situación difícil. Pero la vida, en su silenciosa justicia, siempre deja al descubierto lo que se ha construido sobre el engaño. No tienes que defenderte, porque cuando llega el karma, cambia la propia percepción. Las personas que antes les creían empiezan a sentir que algo no va bien. No saben explicarlo, pero la energía cambia. Lo que antes sonaba convincente, ahora parece forzado. Lo que antes despertaba compasión, ahora provoca incomodidad. Poco a poco, el público manipulado por ellos comienza a despertar. Verás, todo mentiroso tiene fecha de caducidad. El engaño puede funcionar a corto plazo, pero la verdad tiene una ventaja eterna. No necesita mantenerse, existe por sí misma. Epicteto dijo: lo que está fuera de tu control no es asunto tuyo, y ahí reside el poder de tu silencio, porque mientras ellos estaban ocupados controlando la historia, tú te controlabas a ti mismo. No respondías, no buscabas confirmación, dejabas que la verdad respirara. Y ahora la verdad ha empezado a hablar por ti. Sus palabras pierden significado, sus excusas no suenan igual, incluso su encanto, esa vieja arma de manipulación, empieza a perder fuerza. Intentan explicar, justificar, convencer, pero los rostros de la gente permanecen inexpresivos. Ya no hay resonancia, solo cansancio. Así es como funciona. El karma no tiene por qué humillarlos públicamente. Simplemente permite que, con el tiempo,
sus propios patrones los traicionen, repitiéndose hasta que la máscara se desmorone. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza del ser humano no reside en controlar a los demás, sino en controlar tu propio lenguaje, tus propias reacciones, tu propia verdad. Cuando alguien abusa de las palabras, la vida le quita credibilidad, y cuando muere la credibilidad, muere con ella la historia. Piénsalo, ¿cuántas veces han tergiversado tu bondad como debilidad? ¿Cuántas veces han utilizado medias verdades para presentarte como un problema? Pero ahora esa misma táctica ya no funciona. La gente ha visto demasiados patrones. Han notado las incoherencias. Han sido testigos de cómo cada historia que cuentan termina de alguna manera con ellos como víctimas y alguien más como villano. Y cuando esa conciencia golpea su poder, su percepción se derrumba. La verdad no necesita defensa. Simplemente sobrevive a las mentiras. Su versión se desvanece. La tuya perdura. No porque gritaras más fuerte, sino porque te mantuviste coherente. La coherencia es el arma silenciosa de los sabios. Mientras ellos luchaban por llamar la atención, tú construías autenticidad. Ambas cosas no pueden coexistir. Cuando el karma les quita la capacidad de manipular la percepción, es como cortar los hilos de un titiritero. Se desmoronan. Reaccionan de forma demasiado emocional. Empiezan a llamar a todo el mundo falso o desleal. Dicen cosas como: la gente ha cambiado. Todos me han dado la espalda. Pero la verdad es sencilla. La gente no ha cambiado. Simplemente ha dejado de estar ciega. Perder el control de la narrativa significa la muerte de la manipulación. Es el momento en el que se dan cuenta de que el silencio tiene más credibilidad que su ruido. Y entonces el karma les da una de sus lecciones más poéticas. No puedes controlar cómo te ven los demás para siempre, pero tampoco puedes ocultar quién eres para siempre. Cuando sus historias dejan de funcionar, entran en pánico. Intentan reescribirlas para restaurar la antigua ilusión, pero la tinta del engaño ya no imprime. Tu público ha seguido adelante. Tus palabras caen en el vacío. Tu encanto se ha desvanecido y entonces te das cuenta de algo hermoso. Nunca tuviste que defender tu nombre. Solo tenías que vivir de acuerdo con la verdad. El tiempo suficiente para que las mentiras se autodestruyeran. Es una forma estoica de actuar. Así funciona el karma. Sin ruido, sin venganza, sin acontecimientos espectaculares. Solo el tiempo y la verdad hacen lo que mejor saben hacer. Quinta señal. El karma se encarga de aquellos que te han hecho daño. Cuando tu propio entorno comienza a reflejar la forma en que te trataron, comienza sutilmente. Varios planes cancelados. Un amigo que de repente deja de devolver las llamadas. Un compañero de trabajo que antes los elogiaba y ahora mantiene una distancia cortés. Al principio no es nada dramático, solo silencio, pero ese silencio lo dice todo, porque la energía siempre da una vuelta completa. Las personas a las que antes manipulaban comienzan a sentir la misma confusión que tú sentías antes. Empiezan a percibir los dobles sentidos, las pequeñas mentiras, los juegos invisibles de poder. Y una tras otra, esas relaciones empiezan a desmoronarse, no porque alguien las haya revelado, sino porque la verdad tiene una forma de revelarse en los patrones. Marco Aurelio escribió: lo que daña a la colmena, daña a la abeja, lo que significa que nadie puede dañar a los demás sin envenenar al mismo tiempo su propio entorno. Cuando te hacían daño, pensaban que era control. Cuando se aprovechaban de ti, pensaban que era una estrategia. Pero el universo no permite ese desequilibrio durante mucho tiempo. Tarde o temprano, la misma energía que enviaron regresa, no como castigo, sino como experiencia. Ahora, el mismo aislamiento al que te empujaron se convierte en su realidad.
La misma frialdad emocional que te mostraron ahora los rodea, y por mucho que intenten culpar a los demás, en el fondo sienten lo que está pasando. La vida les hace probar su propia medicina. Antes decían, no necesito a nadie. Ahora nadie los necesita realmente. Antes se burlaban de tu soledad. Ahora se ven obligados a estar solos. Y en esa soledad algo comienza a desmoronarse. La ilusión de poder que antes les hacía sentir intocables. Verás, cuando construyes relaciones basadas en el control, no creas vínculos. Creas obediencia, y la obediencia nunca dura para siempre. Porque la gente acaba despertando del miedo. Se dan cuenta de que la lealtad sin respeto es solo esclavitud. Así que cuando tu círculo se enfría, no es una traición, es un equilibrio. Es el orden natural de las cosas. Epicteto dijo, te conviertes en aquello en lo que centras tu atención. Y ellos se centraron en el control, la toma de decisiones y el ego. Ahora eso es lo que refleja su mundo. Retorno, alianzas superficiales, amor condicional, rencor silencioso. Observa con atención. Empezarán a compensar en exceso. De repente, se volverán excesivamente amigables, excesivamente generosos, excesivamente ruidosos, porque en el fondo de su alma sienten ese frío vacío, el miedo al olvido, la falta de un vínculo verdadero. Y aquí es donde el karma da una de las lecciones más dolorosas. No puedes exigir lealtad a las personas a las que has manipulado. No puedes esperar comprensión de las almas que has silenciado. No puedes pedir compasión cuando has utilizado la compasión de los demás como una debilidad. El aislamiento que una vez impusieron a los demás se convierte ahora en su espejo, y el espejo nunca miente. Tú, en cambio, has aprendido lo contrario. Gracias a la traición has encontrado la claridad. Gracias al abandono has encontrado la paz. Gracias a la soledad has encontrado la fuerza. Es una paradoja estoica. Lo que destruye a los demás te construye a ti. Lo que los aísla te purifica. Así que cuando los veas rodeados de gente y al mismo tiempo completamente solos, no sonrías con venganza. Sonríe con comprensión, porque así es como funciona la justicia. En silencio, con precisión, sin crueldad. La verdad es que nunca tuviste que desear su caída. Solo tuviste que elevarte más alto, porque cuanto más alto subes en honestidad, más frío es para aquellos que viven en el engaño. Y eso no es venganza, es gravedad. La sexta señal de que el karma se está ocupando de aquellos que te han hecho daño es cuando la vida les priva de todas las distracciones, hasta que no les queda más remedio que enfrentarse a sí mismos. Ya no hay personas a las que culpar, ya no hay mentiras tras las que esconderse, ya no hay ruido que ahogue el silencio. Solo están ellos, su conciencia y la verdad que han evitado durante años. Para los manipuladores, esta es la forma más profunda de castigo, quedarse a solas con su reflejo, porque por primera vez no hay público, no hay narrativa, no hay aplausos, solo hay realidad. Y la realidad no es negociable. Marco Aurelio dijo, no encontrarás la paz en ningún lugar si no la traes contigo. Esta es la esencia del karma. Aísla el alma no para destruirla, sino para revelarla. Cuando alguien construye tu identidad, tiene que jugar constantemente con mentiras. Vive en una proyección, culpando a los demás, tergiversando los hechos, reescribiendo el pasado. Pero al final, cada mentira se vuelve demasiado pesada de llevar. Y cuando el peso se derrumba, la máscara cae con él. De repente, despiertan en una habitación que parece demasiado silenciosa. Revisan el teléfono, pero nadie responde. Abres la boca para dar explicaciones, pero nadie te pregunta nada. El mundo que antes dominabas ha enmudecido, y el silencio es una sentencia para el culpable.
empiezas a repasar todo lo que has dicho, cada manipulación que has justificado, cada persona a la que has hecho daño solo para sentirte poderoso. Al principio intentarás ocultarlo. Culparán al estrés, a la mala suerte, a un trauma infantil, a cualquier cosa. Pero cuando se acaben todas las excusas, solo quedará una voz, la que susurra: eres tú. Es entonces cuando el karma actúa más profundamente, no a través de la venganza ni de la ruina, sino a través del reconocimiento, porque enfrentarte a ti mismo es mucho peor que ser desenmascarado por los demás. Los demás pueden perdonarte, pero tu alma lo recuerda todo. Recuerda cada traición, cada mentira, cada máscara. Y cuando la vida finalmente se ralentice, esos recuerdos comenzarán a llamar a tu puerta uno tras otro. Al principio, intentarás escapar de ellos mediante el entretenimiento, el alcohol, nuevas relaciones. Nada anestesia el dolor de la conciencia, porque la verdad no se desvanece. Con el tiempo, madura. Se vuelve más aguda, más clara, más innegable. Notarás que empiezan a parecer cansados, no físicamente, sino espiritualmente. Es el tipo de cansancio que aparece cuando la mente lucha contra la conciencia. Es el agotamiento de fingir, de sonreír cuando el alma quiere gritar, de construir una imagen sabiendo que está construida sobre arena. Y en ese silencioso punto de inflexión se dan cuenta de lo que tú ya has aprendido. Nadie huye de sí mismo, ni el mentiroso, ni el manipulador, ni el traidor. El universo no los persigue. Simplemente espera, porque el tiempo, tarde o temprano, pone a cada uno frente a su propio reflejo. En este punto, el karma y el estoicismo encajan perfectamente, porque el estoicismo enseña que la paz proviene de la armonía, cuando tus pensamientos, palabras y acciones viven en armonía. Pero para aquellos que viven en conflicto, que dicen una cosa y hacen otra, la vida se vuelve insoportable, aunque desde fuera parezca satisfactoria. Y eso es lo que ves ahora: desintegración, noches de insomnio, sonrisas forzadas, momentos en los que miran fijamente a la nada, recordando lo que han destruido y dándose cuenta de que nunca podrán deshacerlo. No es un castigo, es una purificación. Es el alma que finalmente se da cuenta de que el poder sin honestidad es una prisión. Así que, si alguna vez te preguntas si sienten remordimientos, la respuesta es sí. No del tipo que se puede ver, sino del tipo que no les deja dormir, porque nadie puede realmente seguir adelante hasta que no se reconcilia consigo mismo. Y algunas almas, debido a lo que han hecho, pueden no volver a encontrar la paz, nunca más. La séptima señal de que el karma se está ocupando de aquellos que te han hecho daño es que las cosas que antes daban por sentadas comienzan a desaparecer silenciosamente, poco a poco. No ocurre con estruendo ni caos. Comienza en silencio un proyecto que fracasa sin motivo aparente, un amigo que de repente se aleja, una bendición que se convierte en una carga. Al principio lo llaman mala suerte, luego una coincidencia, pero al final el patrón se vuelve innegable. La vida ha dejado de cooperar con ustedes, porque cuando tu energía proviene de la arrogancia, la vida deja de apoyar tus planes. Cuando tus acciones están impulsadas por la explotación, la vida te quita las oportunidades, y cuando traicionas a los corazones sinceros, el universo te quita la paz que antes te rodeaba. Séneca dijo: la fortuna no es tan ciega como la gente imagina. Simplemente es justa. Lo que llaman desgracia no es más que un restablecimiento del equilibrio. Antes se burlaban de tu paciencia, tu silencio, tu disciplina. Ahora lo desean. Antes consideraban tu empatía como una debilidad. Ahora suplican que alguien los comprenda. Antes te rodeaba la riqueza. Ahora sientes la escasez de todo: tiempo, energía, atención, amor.
Porque el primer movimiento del karma siempre es sutil. Te priva de la comodidad antes de privarte del control. Te despiertas inquieto, pierdes la concentración en el trabajo. Las relaciones se vuelven transaccionales y vacías. Cada victoria parece temporal, cada plan inestable. No es una maldición, es un espejo. Los estoicos enseñaban que la naturaleza corrige los desequilibrios, y cuando la vida de alguien se aleja demasiado de la virtud, la corrección llega en forma de pérdida. El dinero se escapa no porque el universo lo odie, sino porque la codicia te ha hecho olvidar el valor de la gratitud. El amor se desvanece no porque las personas hayan cambiado, sino porque tu egoísmo ha absorbido el calor de la habitación. La salud se debilita no por casualidad, sino porque el conflicto interno siempre encuentra la manera de expresarse a través del cuerpo. No se puede construir la paz sobre el dolor ajeno. No se puede disfrutar de la alegría sobre un suelo envenenado. Así que cuando llega el karma, no pide permiso. Recupera lo que se ha robado, con energía, y eso es lo que lo hace poético. Al principio, ni siquiera se dan cuenta de que es karma. Lo llaman agotamiento o estrés, o que todo el mundo se ha vuelto falso, pero en lo más profundo de su alma, en la quietud de sus pensamientos, saben que es el retorno de la vida, la lección que no quisieron aprender cuando tú se la enseñaste. Verás, el universo no es cruel, es preciso. Quita no para castigar, sino para vaciar el espacio, para que finalmente pueda aparecer la humildad. Las mismas manos que antes lo agarraban todo con demasiada fuerza, ahora tiemblan ante la idea de perder el control. Y cuando finalmente pierden lo que daban por sentado, aprenden lo que tú ya has dominado, que la gratitud y la paz no son un lujo, sino una disciplina. Lo has descubierto de forma dolorosa a través de la traición, la decepción y el silencio. Pero es precisamente por eso que tus bendiciones ahora duran más. Están arraigadas en la honestidad, no en la ilusión. En lo que a ellas respecta, ahora están aprendiendo la ley estoica del retorno. Todo lo que se construye sin virtud acaba cayendo bajo su propio peso. Así que, si alguna vez te preguntas si la vida sigue observándote, no lo hace con ira, sino con precisión. Cada pérdida que ahora encuentran es un recordatorio de lo que una vez menospreciaron, la verdad del amor, la lealtad y tú. El karma no persigue, espera, y cuando llega, se lleva exactamente lo necesario para restablecer el equilibrio. Ni más, ni menos. No es crueldad, es orden. Así es la naturaleza, el equilibrio del universo estoico. La octava señal de que el karma se ocupa de aquellos que te han hecho daño es que se ven obligados a ver cómo te elevas, no con ruido, ni con venganza, sino con tranquilidad, con una gracia inquebrantable. Al principio, fingen no darse cuenta, pasan por alto tu nombre, ignoran tus actualizaciones, evitan tu presencia. Pero la verdad es que lo ven todo, y cada paso silencioso que das resuena en los espacios vacíos de su conciencia. Pensaban que te quedarías destrozado. Pensaban que tu silencio significaba derrota. Pero el silencio nunca fue tu debilidad. Fue tu preparación, porque mientras ellos estaban ocupados buscando confirmación, tú te reconstruías desde dentro. Dejaste de discutir, dejaste de explicar, dejaste de esperar que te entendieran. Y entonces comenzó tu verdadera transformación. Marco Aurelio escribió una vez: la mejor venganza es no ser como quien te ha hecho daño. Y eso es precisamente lo que hiciste. No te volviste amargado, te volviste disciplinado, no te volviste vengativo, te volviste sabio, no pensaste. Te levantaste en silencio. Y ahora, esas mismas personas que antes no te apreciaban sienten algo que no pueden expresar con palabras. Una mezcla de arrepentimiento, confusión y admiración.
No es que te echen de menos, es que echan de menos la versión de ti mismo que parecía poderosa cuando estabas por debajo de ellos, pero esa dinámica ha desaparecido, porque ahora no tienen acceso a ti, ni emocional, ni espiritual, ni energético. Intentarán reaparecer con excusas, nostalgia, culpa, e incluso preguntando cómo estás. Pero no entienden que has construido algo a lo que ellos ya no tienen acceso, la paz interior. Y la paz es la forma más elevada de poder. No discutes, no te defiendes. Dejas que tu energía hable por sí misma. Ahora irradias de otra manera, no por el éxito o el estatus, sino porque finalmente te has liberado de la necesidad de su aprobación. La ironía es que es precisamente cuando dejas de intentar ser visible, cuando la gente empieza a verte más. Es entonces cuando el karma te da la lección más poética. Aquellos que intentaron enterrarte ahora se ven obligados a ver cómo floreces. Ven que prosperas no por suerte, sino por tu resistencia. No porque tuvieras apoyo, sino porque aprendiste a caminar por ti mismo. Ven tu sonrisa, y esa sonrisa les duele más que cualquier venganza, porque demuestra lo que siempre han negado, que nunca los necesitabas para convertirte en quien estabas destinado a ser. Los estoicos creían que la verdadera fuerza es la armonía silenciosa, cuando tus acciones, pensamientos y emociones finalmente van en una sola dirección. Y eso es lo que te está pasando ahora. Estás en armonía, eres estable, has crecido por encima de su caos. El karma no los castiga a través de ti, les enseña a través de tu paz, porque nada tortura más a un alma manipuladora que ver a la persona a la que intentaron quebrantar. Conviértete en la encarnación de la paz y el poder controlado, y no cometas ningún error. Ellos lo sienten, aunque nunca lo admitan. Cada victoria que consigues, cada límite que estableces, cada día en el que guardas silencio en lugar de reaccionar, destruye sus ilusiones de control. Así es como funciona el equilibrio kármico. Sin venganza, sin odio, sin necesidad de cerrar, solo elevación. No has ganado porque ellos hayan perdido. Has ganado porque te has negado a participar en su juego. Y ahora tu vida es la prueba de que el silencio es más fuerte que la manipulación, que la calma es más ruidosa que el ruido, y que la dignidad siempre sobrevivirá al engaño. Así que, cuando te eleves, hazlo en silencio. No lo anuncies, no lo alardees, porque tu silencio ya lo dice todo. Has crecido por encima de ellos y ellos lo sienten incluso desde lejos. No es venganza, es evolución y un tipo de victoria que nadie te puede quitar. La novena y última señal de que el karma se está ocupando de aquellos que te han hecho daño es el momento en que finalmente se dan cuenta de lo que han perdido y comprenden que nunca lo recuperarán. En ese momento, el karma deja de ser externo y se vuelve interno. Ya no se trata de un castigo, sino de darse cuenta del doloroso despertar que llega demasiado tarde. Empiezan a ver las diferencias entre la atención y el apego, entre el control y el respeto, entre ser admirado y ser confiado. Una vez tuvieron a alguien que los amaba profundamente, alguien que perdonaba con demasiada frecuencia, que explicaba con demasiada frecuencia y que seguía viendo lo bueno en ellos cuando nadie más lo hacía. Pero confundieron esa lealtad con debilidad, tomaron la amabilidad como una garantía, y ahora solo queda un eco. No hay lucha, no hay cierre, no hay drama, solo el silencio insoportable de la conciencia de que quien alguna vez se preocupó por ellos ha dejado de intentarlo. Los estoicos enseñaban que todo en la vida es prestado. Nada nos pertenece realmente, ni las personas, ni la riqueza, ni la juventud, ni siquiera el tiempo. Y aquellos que se comportan como si fueran dueños de los demás, acaban descubriendo lo que es perder algo que no se puede reemplazar.
Así es la naturaleza del karma. No solo te quita las cosas, sino que te muestra su verdadero valor después de que desaparecen. Ahora miran tus fotos en silencio. Ven tu evolución, tu tranquilidad, tu brillo y les impacta. Es el vacío que sienten. No es solo soledad. Es el vacío que deja la ausencia de alguien auténtico. Intentarán reemplazarte. Te buscarán en otros, en rostros, en voces, en hábitos. Pero nadie tiene tu esencia, porque la autenticidad no se puede duplicar. Entonces, la lección comienza a doler. No es arrepentimiento por lo que han hecho, sino tristeza por lo que nunca volverán a tener. Verás, la forma más poética del karma no es la destrucción, sino la revelación. Les permite vivir lo suficiente para comprender cuánto tiempo de su vida han dedicado a destruir las cosas buenas. No hay carga más pesada que la conciencia de uno mismo sin redención. Querrán pedir perdón, no porque hayan cambiado, sino porque el peso de su pérdida se volverá insoportable. Pero tú te irás sin rencor, porque tu paz ya no existe en su mundo. Epicteto dijo: sufrimos no por los acontecimientos de nuestra vida, sino por nuestro juicio sobre ellos. Y ahora su juicio se vuelve hacia adentro. La misma mente que antes lo justificaba todo, se ha convertido en la misma mente que los condena. Es el karma en su forma más pura. No es un rayo, no es un castigo, solo claridad. La claridad de finalmente ver cómo sus propias acciones escribieron la historia de su caída. Y la ironía es que tú ya ni siquiera piensas en ellos, mientras ellos luchan con los fantasmas del pasado. Tú has pasado a la paz, al propósito y al presente, porque tu lección fue la aceptación. La lección de ellos fueron las consecuencias. Cuando dejaste de buscar cerrar el asunto, te liberaste. Cuando dejaste de reaccionar, te hiciste poderoso. Y cuando dejaste de dar explicaciones, te hiciste intocable. Así es el verdadero equilibrio kármico. No es venganza, no es odio, solo paz por tu parte y conciencia por la suya. Así que, si alguna vez vuelves a pensar en ellos, no sientas ira, sino gratitud, porque sin su traición nunca habrías aprendido el arte del distanciamiento, el valor, el respeto por ti mismo y la belleza de la resistencia silenciosa. No fuiste tú quien los perdió. Fueron ellos quienes perdieron el acceso a la versión más tranquila y desarrollada de ti mismo. Y eso, amigo mío, es el tipo de pérdida que resuena durante toda la vida, porque cuando el karma termina su trabajo, no deja cenizas. Deja conciencia, y la conciencia, una vez adquirida, nunca les permite descansar de la misma manera. Y ahora lo ves. Nunca necesitabas venganza. Nunca tuviste que demostrar tu valía, buscar cerrar el caso o mostrarles cuánto te habían herido, porque la vida ya lo había hecho. Cada noche de insomnio que soportan, cada relación que se rompe, cada momento en el que miran atrás y se dan cuenta de que ya no estás ahí, es el karma en acción. Pero tu historia no tiene que ver con lo que les ha pasado a ellos. Se trata de lo que te pasó a ti después de levantarte, reconstruirte, aprender que la paz no se da por sentada, que hay que ganársela, y que te la ganaste al negarte a amargarte, al elegir el silencio cuando la ira te llamaba, al marcharte cuando tu ego te rogaba que te quedaras. Esta es la esencia del estoicismo: conquistar el mundo no con la fuerza, sino con el dominio de uno mismo. Que miren, que se pregunten cómo lograste mantener la calma mientras ellos se derrumbaban. Porque la verdad es simple. Cuando dejas de buscar la aprobación de las personas equivocadas, te vuelves imparable. La mayor justicia es la paz, y tu silencio es el veredicto definitivo. Recuerda, el karma no se apresura.
llega exactamente cuando el alma está lista para comprenderlo. Y si estás viendo esto, significa que ya has aprobado el examen. Así que protege tu energía, defiende tu dignidad y sigue adelante con fuerza silenciosa, porque tu luz, tu paz, es lo que su oscuridad nunca podrá destruir. Si este mensaje ha llegado a tu alma, no sigas desplazándote. Recupera tu poder. Escribe en los comentarios: mi silencio es poder. Y muéstrale al mundo que no buscas venganza, que eres la prueba viviente de que la paz siempre vence. Suscríbete a Motivación Estoica Poderosa para recibir más lecciones sobre inteligencia emocional, disciplina espiritual y maestría interior. Porque las personas más poderosas hablan menos, se mueven más despacio y ganan en silencio.